Padre Dios, amados hermanos, que la gracia, el amor y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de vosotros. Bien, en la tarde de hoy vamos a exponer el Evangelio de Cristo. No sin antes iniciando con una oración delante del trono de la gracia. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote las gracias primeramente por la vida, dándote el honor, el poder y las alabanzas, ya que tú habitas la eternidad. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú pongas palabra de vida y palabra abundante, Señor, en medio de tu pueblo. Glorifícate, oh Dios. También atamos y quebrantamos los poderes demoníacos de las tinieblas para que tu palabra pueda fluir, Dios mío, con toda libertad en el Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos, amigos que me escuchan, compañeros, vecinos, estamos aquí en un gozo excelso para glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero hablarles acerca del Evangelio. Es un tema en el cual siempre centramos. Es un tema en el cual es muy importante que el hombre entienda y conozca, ya que muchos ven el membrete, el Evangelio, pero hay profundidades del Evangelio. Ahora bien, nosotros sabemos en el Señor, como dice la Escritura, todo ocurre en la eternidad. La Escritura dice en el libro de Isaías que Dios no habló en secreto. Él habló en un lugar oscuro de la tierra y no dijo a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Eso quiere decir en el Señor que Él no tenía secreto. Y ese secreto viene siendo revelado a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo nace la iglesia? La iglesia nace de la predicación de la palabra. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la única vía, es la fuente de agua viva. El Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio es aquel que liberta al que está cautivo. Bien, podemos ver en la Escritura, cuando Jesús de Nazaret estuvo en la tierra, Él, conociendo de que los apóstoles eran hombres ordinarios, hombre común y corriente, una persona que está sin Cristo, ¿verdad? Cuando una persona está sin Cristo, es un hombre ordinario, es un hombre que no conoce lo espiritual. Pero una vez cuando Jesús de Nazaret vino por concesión del Espíritu Santo, se hizo hombre, creció, se fortaleció en espíritu. ¿Qué hizo el Señor? El Señor se manifestó a los hombres, se presentó a cada uno de ellos: ven y sígame. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entre estos llamó a Pedro. Pedro le siguió. ¿Qué es lo más importante de esto en el Evangelio? Lo importante es cuando Cristo se le allega a estos hombres, a uno en especial, le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Él le dio esta primera llave al apóstol Pedro, la primera llave. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dando a entender como hombres ordinarios, Cristo estaba dando a entender como hombre ordinario a Pedro de que la iglesia no es cualquier cosa. En la iglesia no hay punto débil. En la iglesia se mueve el Espíritu Santo con fluidez. El Espíritu Santo no es una fuerza activa.
como muchos hablan, como muchos creen. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad admirable. Y este ser, hermano, está en la tierra, enviado por Dios y Cristo. Fueron enviados. Y hoy en día es el Consolador. Es aquel que guía a toda la verdad. Dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad y nos recordará las cosas que habrán de venir. Eso está ocurriendo. ¿Cómo lo está recordando? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio que fue llevado de Cristo a los apóstoles. Bien. Otra llave fue la que Cristo le dio a Pedro. Los gentiles. Sí, acordémonos que antes el evangelio que llevaban los profetas solamente eran los judíos. Dios en aquel momento no se manifestaba a los pueblos gentiles. Pero hubo un nuevo pacto, hubo una nueva ofrenda, hubo una nueva oportunidad. Y en esta nueva oportunidad también entra el pueblo gentil. Acordémonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Cristo le muestra a Pedro mientras él se encontraba en horas del día, en la hora exacta que siempre él oraba, se encontraba en un éxtasis. El Espíritu Santo lo llevó a un éxtasis en ese momento. Y él se mantenía en el éxtasis orando. Él estaba orando primero. Mientras él oraba y él clamaba a Dios, entró en ese éxtasis. Cuando entra en ese éxtasis, ¿qué ocurre? Dice que él vio en el cielo que venía un estandarte y se abría de arriba hacia abajo. Y él veía toda clase de animales cuadrúpedos, terrestres, había aves y habían todo tipo de animales que él veía. Y él no entendía la visión, y él se quedaba mirando, pero no entendía la visión. Y el Señor, el Espíritu Santo, le dice: Pedro, mata y come. Pero él se ponía a pensar, pero vaya, pero no puede ser. Y él replicó, y él le dijo al Señor: Señor, pero ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Él estaba malinterpretando al Señor. Acordémonos, cuando nosotros estamos en el mundo, somos incapaces de poder entender las maravillas del Espíritu Santo, las maravillas de Dios. Es imposible. Ahora bien, cuando el Señor le manifiesta ese don a él, esa interpretación, esa manifestación, él no tenía interpretación en este momento. Él se quedaba pensando y no sabía entender la visión que Dios le estaba dando a través de ese lienzo. El lienzo dice que hizo lo mismo 2 y 3 veces. Y él quedaba perplejo de lo que había acontecido, pero él no había entendido lo que Cristo ya le había dicho antes de que Cristo hubiese sido entregado. Sí, la llave de los gentiles. Muchos interpretan mal este pasaje. En este pasaje no se está hablando, hermano, de un animal que tú debes aceptar, que tú debes comer. Ahí se está hablando claramente del evangelio a los gentiles, ¿verdad? Estamos hablando, hermano, de la aceptación de los gentiles. Acuérdate que la Biblia dice: de 2 pueblos hizo uno. Él clavó en la cruz el acta de los decretos que le era contraria, ¿verdad? Y cuando él clava en el acta de los decretos, era también la aceptación del pueblo gentil. Ahora bien, no solamente un solo pueblo, ahora 2. El Dios del cielo se complace. Acordémonos que cuando Cristo, él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. La Biblia dice que hubo un gran temblor, ¿verdad? Que estremeció la tierra. Y el templo se rajó de arriba abajo. Quiere decir que Dios, el Dios eterno, aceptó la ofrenda y aceptó de que el pueblo gentil también entrara en su regazo, también entrara en él. Ahora bien, ¿qué pasa? Cristo legó el evangelio a los gentiles. Hay que hablarle a toda carne. Cristo dijo: el que oye mi palabra
y crea el que me envió, tiene vida eterna. El que oye el Evangelio es refrigerio. El Evangelio trae la paz, porque en el mundo el hombre está atribulado. El hombre se encuentra en el mundo preso en delitos y pecados. Pero la Biblia dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo le daré reposo. Eso quiere decir que Dios, como Dios, Él sabe, Él está anuente de cuál es la condición del mundo, de cómo se encuentra el mundo hoy en día. El mundo se encuentra hoy en día perdido, en tinieblas. Se encuentran en ellos los poderes de las tinieblas actúan sobre el ser humano sin Cristo. Y Cristo está entendiendo la necesidad que tiene el hombre para escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es la única fuente de salvación. El Evangelio es la única solución para el alma. Bien, la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Dios entiende y Él llama por medio del Evangelio a aquellos, hermanos, que necesitan la luz de Cristo. Mira cómo dice la Escritura: así como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo inició el Evangelio. Fue Cristo que inició el Evangelio. Un hombre lleno de gracia, un hombre lleno de virtud, un hombre en la cual el Espíritu Santo se movía con fuerza. Y cuando Él hablaba como quien tiene autoridad. Y muchas almas, hermanos, iban en pos de la palabra que salía de la boca de Él. Porque no hablaba un hombre común y corriente, no hablaba un hombre ordinario, hablaba el Espíritu. Hoy en día el Espíritu habla por sus vasos escogidos. El Evangelio no es pérdida de tiempo. En el Evangelio, después del Evangelio, cuando se predica el Evangelio, ¿qué es lo que surge? La iglesia. Sí, cómo no. Cuando tú escuchas la palabra, primeramente, ¿cómo inicia todo? Cuando tú escuchas, tú eres un hombre ordinario, te encuentras en el mundo, te encuentras haciéndote diferentes tipos de preguntas, no entiendes muchas cosas que ocurren, pero sin embargo el Dios del cielo te ve tu sufrimiento, te ve de lejos y ve cuál es la importancia que tiene el Evangelio que llegue a tu vida. El Dios del cielo busca aquel vaso que Él preparó, aún desde antes de la fundación del mundo, como Él ha preparado todas las cosas. Y Él llama a aquellas personas por medio de ese vaso escogido. Y cuando este vaso escogido escucha el Evangelio, Él queda flechado. Y Él tiene la vida eterna. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Ya la muerte lo suelta completamente. Sí, porque dice la Biblia que lo mortal lo absorbe la vida en aquel momento. Ya este es un hombre que está en el reino de Dios, que viene siendo la iglesia. Este hombre escucha el Evangelio de poder, el Evangelio que hace temblar los cimientos tuyos. Muchas veces tú no entiendes cuando Dios te está hablando. Muchas veces tú no entiendes cuando Dios está mostrando su misericordia. Hay cosas que tú no entiendes ni comprendes. Pero el Dios del cielo utiliza el Evangelio y también la fuerza del Espíritu para que tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La única esperanza de vida para el hombre, hermano, es Jesús de Nazaret. Es el Evangelio que salió de la boca de Él, de este ser tan maravilloso, tan glorioso. Aquí se rompen las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe los yugos. Cristo rompe las ataduras. Si el Dios del cielo le mostrara al hombre ordinario que se encuentra alrededor del mundo, el hombre posiblemente, el hombre queda espantado, queda aterrado de lo que el hombre puede ver alrededor de él. Sí, porque se mueven poderes
alrededor de las personas, que le es imposible que el hombre sea una persona libre, que la persona pueda hacer las obras en el mundo con libertad. Es imposible. Y esa es la necesidad, la cual cuando Cristo habló a Pedro, ya él sabía que había un pueblo, al igual que el pueblo judío, que se encontraba también gozando. Muchos alababan a Dios, el pueblo judío alababa a Dios, glorificaba a Dios. Pero en este caso el pueblo gentil no hacía lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando Pedro escucha esto, él todavía no estaba atento a lo que el Señor le estaba mostrando. Sin embargo, en otra región estaba Cornelio. Y Cornelio se la pasaba orando y clamando al Señor. Y tenía 4 días de ayuno, dice la Escritura. 4 días de ayuno. Él se mantenía orando y clamando. Y un ángel del Señor se le presentó. Y cuando este ángel del Señor se le presenta, el Señor le dice que que enviara a 2 de sus hombres a Jope, a la región llamada Jope, y que busque a un tal Simón, que era Pedro. Y en ese mismo momento, Pedro estaba recibiendo lo que era del lienzo, la revelación del lienzo, ¿verdad? Pero él no entendía la visión, lo que estaba mostrándose en el momento. Ahora bien, estos hombres caminaron, fueron a donde el Señor, el ángel le dijo a Cornelio, ¿verdad? Y cuando Pedro se encontraba en su casa, dice el Espíritu Santo que recibiera a las 2 personas que fueron enviadas, ¿verdad? ¿Qué ocurre en esos precisos instantes? Él abrió la puerta y los 2 enviados de Cornelio empezaron a hablarle. De acuerdo, el ángel le dio las instrucciones. Y detalladamente ellos le explicaron qué es lo que estaba aconteciendo, que era necesario que ellos fueran, ¿verdad?, a donde se encontraba Cornelio. Eran gentiles, todos eran gentiles. Eso era lo que estaba aconteciendo, hermano, en aquellos días. El evangelio estaba por penetrar la frontera gentil, ¿verdad? Y cuando el evangelio llega a esa frontera gentil, dice la Biblia, Pedro empezó a hablar por el Espíritu Santo. Él empezó a hablar con ímpetu, con fuego de Dios, con poder de Dios. Empezó a hablar y la Biblia dice que el Espíritu de Dios se derramó sobre los gentiles. Muchos de ellos quedaron hablando en otras lenguas. Muchos de ellos magnificaban a Dios. Y el Espíritu de Dios se derramó sobre el pueblo gentil. Ahí está cumpliéndose la segunda llave, lo que ya habíamos hablado anteriormente. La primera llave, acuérdate que dice, las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios estemos atentos, estemos entendidos de cuál es la importancia de la iglesia. La iglesia no es una organización humana. Acuérdate que la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Qué quiere decir? Que Él no habita en un lugar físicamente. Él habita, hermano, dentro de nuestro templo, dentro del cuerpo de nuestro, porque el cuerpo del ser humano se llama un templo también, es un templo. Y Dios habita dentro de nosotros. ¿No dice la Biblia que Él esculpiría sus leyes y sus mandamientos dentro de vuestro corazón? Eso quiere decir que el Espíritu Santo es que Él esculpió en nosotros, en nuestro corazón, la palabra de vida. Y el Espíritu Santo está morando en nosotros. Este es el templo de Dios, el cuerpo del ser humano. Ahora bien, el Evangelio penetra la vida del ser humano, de un ser ordinario, como estábamos hablando desde el principio.
como estamos hablando, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no puede organizarse humanamente, jamás. En la iglesia, el Espíritu Santo es aquel que es el líder. Él es el que guía a la iglesia. En la iglesia se mueven los poderes del Espíritu. La iglesia no es de esta tierra. La iglesia, hermano, pertenece a lo alto, a lo sagrado. La iglesia del Señor está sentada junto a Cristo en los lugares celestiales, como dice la Escritura. Entonces nosotros no podemos malinterpretar los términos. Una iglesia no es algo común. Una iglesia no es algo que tú vas a ver y tú la vas a malinterpretar, o tú vas a realizar eventos en esa iglesia como cualquier otra iglesia, otra denominación. No, hay una iglesia, hermano, que es la iglesia verdadera, que es la iglesia que Cristo fundó en el año 33. Y en esa iglesia, hermano, surge lo sobrenatural. En esa iglesia, hermano, todos los que han sido llamados son llamados hijos de Dios. Todos los que han sido elegidos y escogidos son llamados hijos de Dios. Acordémonos, hay hijos de Dios y criaturas de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Los hijos de Dios, ¿cómo nacen? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nace una persona del Espíritu? Vamos a recordar nuevamente. Una persona ordinaria tiene un espíritu dentro, y ese espíritu es el que se magnifica, el que se manifiesta con Dios cuando está activo. Pero esa persona busca la manera de adorar a Dios, de buscar a Dios, pero todos los intentos de esta persona son fallidos, son en vanos. Pero sin embargo, esta persona escucha un vaso escogido por Dios, lleno del Espíritu Santo, y esta persona recibe el Evangelio con gozo, y el Espíritu Santo inicia haciendo la obra en esta persona. Automáticamente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Activa el espíritu muerto o inerte que estaba en ti, el espíritu apagado. Como tú no ves en la corriente en nuestro hogar, los interruptores, hay on y hay off. Bueno, asimismo, en off estábamos todos nosotros, sin Cristo, hombres, sin letra, sin ningún tipo de don en el mundo. Pero cuando viene Cristo y realiza esa grande obra en nosotros, Él activa en modo on el espíritu en nosotros. ¿No dice la Escritura que es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Señor en espíritu y en verdad? Ahí está, en espíritu. Tú no puedes adorar a Dios sin el Espíritu Santo, sin tu espíritu. Tu espíritu tiene que estar activo para adorar a Dios. Y Dios, eso es lo que da a través del Espíritu Santo. Él activa ese modo on para que tú puedas adorarle en espíritu y en verdad. Dice la Escritura que es necesario que el hombre le adore en espíritu. Sí, porque la oración debe ser espiritual. Cuando Cristo estuvo en la tierra, que Él hablaba al Señor, oraba al Señor, le rogaba al Señor, todas las oraciones de Cristo eran en el espíritu. Ninguna oración era hecha humana de Él mismo. Las oraciones de Cristo eran espirituales. Y cuando Él oraba, Él veía la mano de Dios con Él. Exactamente, Él veía la mano de Dios con Él. Mucho triunfo vio nuestro Señor Jesucristo a través de la oración en el Espíritu. ¿Sí? Porque hay una oración que es una oración humana. En esa oración humana no hay satisfacción, no hay aprobación en esa oración humana. Pero en una oración espiritual que el Espíritu Santo te da a ti la capacidad, te da la facultad de hablarle a Dios con toda confianza. Es más, los cielos se abren, dice la Biblia. Los cielos se abren. El oído de Dios
se acerca a la tierra y escucha con prontitud tu desesperación, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor. Él te escucha, Él activa lo que estaba inactivo en ti, y es cuando tú empiezas a adorar al Señor, a alabar a Dios, a hablarle tus angustias, tus congojas, todo lo que te atribula, toda la fricción que hay en tu corazón. Dios la escucha, porque tú has nacido del agua y del Espíritu. Tú escuchaste la palabra y tú la crees en el corazón, que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Entonces tú eres un ser viviente en Cristo Jesús. Tú eres una célula nueva en Cristo Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Cristo mismo dice en la Escritura: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ya ves que no son inventos. Una persona que está sin Cristo, esta persona está muerta en delitos y pecados, muerta físicamente y espiritualmente. Perdón, físicamente no, espiritualmente la persona está muerta. Y una vez viene Dios con un vaso escogido y le penetra con el evangelio, la persona tiene una resurrección, ¿sí? Porque la Biblia dice que nosotros íbamos a resucitar junto con Cristo. Entonces hay una resurrección que tú tienes en el momento que tú escuchas la palabra con gozo, la palabra con prontitud, hermano. Entonces el evangelio es poder de Dios. Necesitamos, hermano, que el hombre entienda estos misterios. Bien, cuando Cornelio escucha el evangelio, porque él escuchó el evangelio y él creyó en su corazón, él junto con su casa y todos los que estaban alrededor, hermano, ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos recibieron la dádiva de Dios. Ellos son nacidos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la única fuente, no hay otra oportunidad. Esa es la regla de oro que Dios le da al hombre. Y en Juan 3 está la fórmula. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces del agua ni del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. Ese es el principio de todas las cosas. Para poder entrar en el reino de Dios, hay que nacer por el Espíritu Santo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Es necesario. Si tú no naces de nuevo, hermano, las puertas del cielo te son cerradas, ¿verdad? Así que es necesario que el hombre nazca de nuevo para que el cielo le sea abierto y le sea otorgada con justicia también el evangelio, y que este evangelio penetre a tu vida y que tú seas una célula activa dentro de la organización del cuerpo de vuestro Señor Jesucristo. Es necesario, amado hermano, no es perder el tiempo. Nosotros no perdemos el tiempo en la iglesia. Nosotros no perdemos el tiempo simplemente sentados en banca o simplemente alabando al Señor. No, nosotros no perdemos el tiempo. En el evangelio hay actividad, hay productividad en el evangelio. En el evangelio, hermano, fluye su espíritu. Él te da, Él pone sentires en ti que tú no tenías en el mundo. En el mundo tú imperabas, la muerte imperaba en ti. Acuérdate que la Biblia dice que el mundo yace bajo el poder del maligno, que el diablo no le abre la cárcel a sus presos. En el mundo se mueven los poderes de las tinieblas que mantienen al hombre subyugado, que mantienen al hombre esclavizado. No hay oportunidad en el hombre sin el evangelio. El evangelio es la única fuente de salvación. El evangelio es la única fuente de vida. La Biblia dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva, hermano, es la palabra. Es lo que tú estás viviendo, la palabra. Sí, porque el agua representa la palabra. El agua que representa la pureza. El agua cabe donde quiera. El agua cabe donde quiera. El agua, amado hermano,
es muy importante y esencial en nuestra vida. Aún en lo terrenal, el agua que representa, si tú no tomas agua, ¿qué ocurre en tu vida? Te deshidratas. Bueno, en el Evangelio, si tú tomas el agua, el río de agua viva, si tú tomas esa agua, acuérdate que Cristo le dijo a la samaritana, es necesario que tú tomes de este agua, porque este agua tú nunca tendrás sed, jamás. Pero sin embargo, hermano, si tú no tomas de este agua, hermano, es necesario que tú con prontitud atienda al llamado. Dios está llamando al hombre. Dios está llamando por su espíritu a los hombres. Venid, todos los que están cansados y cargados, que yo le daré reposo. El reposo te lo da el Señor. ¿Cómo tú te mantienes en el mundo? ¿Cómo se encuentra una persona en el mundo? La persona se encuentra derrotada, ya sea en el ámbito natural, ya sea en el ámbito espiritual, derrota por todos lados. ¿Sí? Hay mucha injusticia que se da en el mundo. Y todas estas injusticias, hermano, aunque tú quieras combatir contra ellas, todo es en vano. Nunca tendrás la victoria. Pero yo sí te puedo aconsejar en el Señor, amigo que me escucha, de que mientras tú formes parte de la organización del Espíritu Santo, de la iglesia de Dios, hermano, todas las victorias son tuyas. Muchas veces Dios te mete en situaciones, pero es para probarte. Y muchas veces Dios nos hace ver a nosotros que son derrotas. Hay derrotas que parecen derrotas, pero hay derrotas que en realidad son victorias, aunque tú no la veas como una victoria, pero son victorias a la vez. Sí, dice la Biblia, dice la Biblia, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Entonces Dios es el que hace que tú entiendas sus misterios. A medida que pasa el tiempo, el Dios del cielo te va guiando por su espíritu y tú vas entendiendo muchas cosas que antes tú no entendías. Muchas veces tú y yo, mientras nos encontrábamos sin Cristo, éramos personas impacientes, personas que dudábamos, y por eso era necesario, hermano, que Cristo hiciese la acción que Él hizo. Cuando Él entró en el templo y Él vio a todo su pueblo, varios de ellos dudaban en su corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a Tomás, palpadme que yo mismo soy. Muchos de nosotros en el mundo tienen esta inclinación. Muchos dudan. Y cuando vienen a la gracia siguen con la duda. Sigue la duda. Bien, y cuando Cristo se manifiesta, dice, palpadme que yo mismo soy. Un cuerpo no tiene un espíritu como veis que yo tengo, como dice la Escritura. Un cuerpo, sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vienes a esta gracia? El Señor hace que tú le conozcas. Él quita las dudas que hay en tu corazón. Él quita todo tipo de cosa contraria que atentaba en tu vida en el mundo. Amado hermano, ¿sí? ¿Cómo no? El Dios del cielo está a favor de ti y de mí. Vuestros pecados, Él olvidó completamente. Esto es la iglesia. La iglesia es una asamblea espiritual. La iglesia no es de este mundo, hermano. La iglesia no se compara con la humanidad. La iglesia no es de este mundo. La iglesia surge del más allá. La iglesia surge de Dios mismo. Sí, por eso que dice la Escritura, no hablo en secreto, no hablé en secreto. En un lugar escondido de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Ya Dios estaba pensando acerca de la iglesia. Ya la mente de Dios estaba, hermano, por crear esta asamblea en donde todos los hombres de Dios iban a penetrar en esta iglesia que es sobrenatural. Una iglesia, hermano, en donde lo humano no tiene productividad, lo humano. En donde todas las cosas son espirituales, ¿verdad? Dios te hace aprender
que tú debes ser espiritual. Dios mismo te hace espiritual. Hay que dejar de preocuparnos. Hay que dejar todos los pensamientos ficticios, pensamientos negativos a un lado. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del cielo está a favor nuestro. Y Él es el que nos enseña y Él es el que nos guía a toda la verdad. Cristo no estaba preocupado. Cristo no estaba, hermano, en momentos de tribulación como muchos de nosotros, que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. No, la desesperación de Cristo era, acuérdate que Cristo era hombre y verdadero Dios. Cristo también, como nosotros, Él sudaba. Mira, nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Mira cómo Dios hace. Dios no se adapta al tiempo. Dios Dios a nosotros nos hace que nosotros estemos en el tiempo y que suframos condiciones en el tiempo. Dios hace eso, pero Dios mismo no se adapta a ella. Dios es el dueño del tiempo. Los mares, los árboles, la misma gente del tiempo antiguo no es el mismo tipo de persona como la que tuve físicamente hoy. Todo ha sufrido cambio. Todo ha sufrido cambio. Todo es diferente. Bueno, en el Evangelio surgen cosas diferentes. En el Evangelio tú aprendes a caminar. En el Evangelio, hermano, aprendes a hablar. Tu léxico cambia automáticamente. ¿Qué ocurrió en el día de Pentecostés? En el día de Pentecostés se encontraban todos unánimes. Y de repente dice que hubo un estruendo. Y cuando viene ese estruendo, la Biblia dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro tomó la palabra. Y muchos de ellos reconocieron de que, vaya, pero este no era aquel que, exacto, hombre sin letra. Este no era aquel pecador, ya no lo vieron como tal. No, ¿por qué? Porque cuando Dios entra en ti, en esa esfera que tú tienes dentro de ti, surge algo misterioso. El Espíritu Santo toma las riendas de tu vida y Él entonces es el que te guía a la verdad y te hace hablar por la verdad. Él hace que tus acciones sean totalmente diferentes. Es más, puedes hablar con libertad. Puedes hablar con prontitud. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y Pedro, cuando él habló su primer sermón, todos estaban atónitos. Vaya, pero ¿de dónde este hombre sacó palabra abundante para hablar? Todos se hacían la pregunta. Pero este es el misterio. ¿Cuál es el misterio? El Espíritu Santo es Dios. Dios tiene abundante palabra de vida para cada uno de nosotros. ¿Sí? Venid a mí todos los cansados y cargados, que el Señor le dará reposo. ¿Sí? Y para que Dios te dé abundante palabra también. Allá en el mundo hay muchas personas sin Cristo que se encuentran cargando como saco de piedra, así pareciera. Muchas personas que están cargando el mismo mundo. Pero dentro de la gracia, Dios te da la oportunidad de que todas estas cargas que tú tienes, esas cargas sean ligeras, porque Dios te da una carga ligera. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Cristo te da carga ligera para que tú puedas llevarla, ¿verdad? Así que, amado hermano y amigo que me escucha, el Evangelio es lo mejor que a nosotros nos ha sucedido. Es lo mejor de este mundo, de esta tierra, ofrecido en una bandeja de oro. Dios nos ha dado a nosotros las arras del Espíritu. Dios a nosotros nos ha dado lo mejor. Vivíamos en una vida miserable. Sí, nosotros éramos ¿qué? Pobre, ciego, desventurado y desnudo. Nosotros estábamos en esa condición en el mundo. Y sin embargo, el Señor del cielo, ¿qué hizo? Nos reivindicó. Dios nos exaltó. La Biblia dice que Cristo
fue exaltado hacia lo sumo. Y Dios, el Dios del cielo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de los que están delante de Él. Entonces Dios a nosotros nos exalta. Dios exalta al hombre. ¿Sí? Dios no ve el pecado del hombre. Dios ama, hermano, al pecador, pero no al pecado. Dios está dispuesto a ayudarte, pero déjate ayudar. Déjate que Dios te guíe por su verdad, por su espíritu. Ya no vivo yo, dice la Biblia, ahora vive Cristo en mí. Cristo quiere vivir dentro de ti. Amigo que me escucha, Cristo quiere vivir dentro de ti. Cristo quiere romper las cadenas que hay en ti. Cristo quiere romper las cadenas de maldición, ¿sí? Que está prácticamente en el mundo. Eso es lo que Dios quiere ofrecerte, ríos de agua viva. Dios quiere mostrarte su misericordia. La Biblia dice que hay muchas misericordias de parte de Dios para ti, y todas son para ti, todas son tuyas, si tú las aceptas. Así que amigo que me escucha, hermano, le damos gracias al Todopoderoso por esta transmisión, ya que estamos teniendo diferentes tipos de problemas con la señal, y fue por esa razón que el domingo pasado no pudimos conectarnos, ya que queremos hacer las cosas bien para el Señor, ¿verdad? No queremos hacer cosas o intentos equívocos. Queremos que todo salga conforme a la voluntad de Dios, y por eso que, bueno, estamos transmitiendo este domingo gracias a la voluntad de Dios. Gracias porque Dios permitió, hizo que saliera un buen día, aunque todos los días son buenos, ya sea que llueva, ya sea que haga sol, todos los días de Dios son buenos. Hay que aceptar todas las cosas como Dios nos las pone, ¿verdad? Gracias a Dios en estos momentos. Saludos a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Saludos a mis amigos. Saludos al pueblo de Perú, que se mantiene orando y clamando, ya que tienen sed, mucha sed de la palabra de Dios. Eso es muy importante en nuestra vida. Han elegido muy bien. Hemos elegido muy bien al aceptar el evangelio de justicia que penetrara en nuestro ser. La palabra de Dios ha sido esculpida en vuestros corazones, y ahora somos llamados hijos de Dios. Le damos la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza al Altísimo Dios por la gran oportunidad que nos ha dado de estar dentro de sus atrios, y también por permitir la transmisión en el día de hoy. Amén, amados hermanos. Paz y gracia sea a todos en el amor de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Saludos a todos, amén, amado hermano.